yo tuve un bar, ¿vale? En un pueblecito pequeño, al lado de Béjar. Algunos lo conocéis, en la calzada de Béjar, vamos. Y allí una cosa que decían, pues la verdad que yo me he quedado con ella, pero cuando alguien dice la hora, pues la muletilla es... Eso es buena hora para recibir una herencia. Entonces, sí, las 11:30 es buena hora para recibir una herencia, ¿no? Está bien, bien. Imagínate, ponte en situación, ¿no? Ahora mismo recibes una llamada, un email o algo. Hay un tío abuelo, segundo, que no conoces de nada, que vive en, yo qué sé en dónde, en Palma de Mallorca, vamos a poner, ¿vale? Y se ha muerto. Y tenía millones, pero vamos, para exportar. ¿Qué pasa? Él estaba casado, tenía hijos y tal. Se ve que estaba discutido con la mujer. Sus hijos no le hablaban y tal. Total, por la razón que sea, te ha puesto a ti de heredero. Pila de millones encima de la espalda. Buena hora para recibir una herencia, ¿no? Sí, ahora ponte en el caso del hijo, de los hijos o de la mujer. Ahí está tu padre, con un montón de kilos no de sobrepeso, de kilos de millones, y resulta que como habéis discutido, va y le va a dar los millones a un señor, una señora, que vive en Alcalá de Henares, que ni sabes quiénes son, pero tú te has quedado sin herencia. Porque tu padre, en su libre albedrío, con el que no estás en absoluto de acuerdo, ha ido a poner de heredero a alguien pues que prácticamente ni conocía. ¿Por qué? Porque le ha dado la real gana. Qué injusto, ¿no? Es injusto, ¿verdad? Para ti es lo más justo del mundo. De hecho es maravilloso, pero para el hijo que se queda sin la herencia, pues es injusto porque se lo han dado a él. David, ¿por qué has recibido tú los millones y no los he recibido yo? Si yo soy el que debería haberlos recibido por naturaleza, por lógica, por biología, por cualquier razón que se te ocurra. ¿Por qué lo ha recibido David y no lo he recibido yo? Pues lo que hemos estado viendo del capítulo 9 es un poco eso, ¿eh? Aquí tenemos a los que han recibido, a quienes pertenecen, dice el versículo 4, la adopción, gloria, pactos, promulgación de la ley, culto, promesas, los patriarcas, el Cristo. Ellos son los herederos naturales. Y resulta que ahora, de hecho Pablo tenía el corazón roto, decía, ¿verdad? Precisamente porque quienes se supone que tendrían que haberlo recibido por toda lógica, por ley, por linaje, por genética, por todo, van y no lo reciben. ¡Qué injusticia!, ¿verdad? ¡Qué injusticia! Pues vamos a ver qué es lo que contesta Pablo a esta más que normal objeción, que podemos identificarnos incluso, y una serie de objeciones que surgen a consecuencia de esto. Pablo se pone un poco en el lugar del escéptico y empieza a hacer preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento, y la respuesta de Pablo pues probablemente nos sorprenda en más de una ocasión. Así que vamos a leer, estamos en Romanos capítulo 9, a partir del versículo 14 hasta el versículo 19. Antes de nada, antes de que se me olvide, ya se me había olvidado, ya se me estaba en proceso de olvidar. Justo después de la reunión ahí se va a lanzar el ministerio de Ujieres, ¿vale? Ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión más, ¿vale? Entonces, si tú quieres servir al Señor de esta manera, Ujieres es una palabra elegante para decir acomodador, ¿vale? Entonces, eres el que saluda a la gente cuando viene, hacen que se sienta cómodos y los pones en la que sea la primera cara visible, los ayudas a encontrar asiento y todo esto, ¿vale? Entonces, esto es un ministerio que se va a lanzar. Si tú quieres servir de esto, después del culto, no estás obligado, si estás después del culto en la reunión, a participar de esto. Si simplemente quieres cotillear, estar en la reunión por lo que sea, pues puedes estar. Aquí mismo donde estoy yo cuando termine el culto, ¿vale? Eso y no, lo de la graduación, eso sí que ya lo había dicho. Así que estamos en Romanos capítulo 9, versículo 14.
Y vamos a leer hasta el versículo 29. Vamos a estar viendo más que otros días. Romanos capítulo 9, versículos 14 hasta el 29. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene un alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un barro para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para su gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y en brevedad. Y como Isaías predijo: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana a entender que tú eres justo, que tú eres soberano, que tú eres santo, que tú eres bueno. Ayúdanos a entender tu fidelidad. Ayúdanos a comprender que no hay ningún sitio donde mejor podamos estar que en tus manos, que en el centro de tu voluntad, Dios. Ayúdanos a rendirnos, a caer en esta mañana sobre nuestras rodillas, adorándote como el soberano Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, Pablo termina el versículo 13 con una afirmación que choca, ¿no? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Os acordáis? Estábamos diciendo el otro día, ¿qué había hecho Jacob? ¿Qué no había hecho Esaú? Pablo lo dice: nada, ni bueno ni malo, nada. Ambos eran hermanos, hijos del mismo padre, de la misma madre, mellizos. Nacieron a la vez, fueron concebidos a la vez. Ninguno tenía más sobre el otro. De hecho, es que si tú ves la historia de Jacob y Esaú, te cae mucho mejor Esaú que Jacob. Jacob era un mal bicho. Y Esaú era un hombre trabajador. Y sí, vale, vendió la primogenitura por un plato de lentejas, pero es que tenía mucha hambre el hombre, ¿no? Y Esaú, mira, mentiroso, embustero, ladrón. Jacob, eso. ¿Cómo? Y aún en medio de todo esto, a Jacob y a su descendencia, porque está hablando de la descendencia, como estábamos diciendo el otro día, a esos había escogido Dios. A Esaú, a esos había desechado Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escoge a unos y a otros no? ¡Qué injusticia! ¿No? ¿Dios es injusto? La pregunta que se hace Pablo, versículo 14. Hay 3 preguntas que responde Pablo en este texto. Número 1. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cómo responde Pablo? De ningún modo, ni se te pase por la cabeza. A Pablo le encanta esta respuesta, ¿verdad? Cuando nos hacemos alguna pregunta tonta. ¿Pero eres tonto? Sí, somos tontos. Y nos lo preguntamos. ¿Es injusto Dios? ¿Está Dios haciendo una injusticia al escoger a unos y no a otros?
Pues Pablo dice, no, de ninguna manera. De hecho es que Dios odia la injusticia. Fíjate lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice, ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado de lo que hacéis, porque el Señor nuestro Dios no tolera injusticia, ni imparcialidad, ni soborno. Dios odia la injusticia. Amén. ¿Es Dios injusto? Dios no es injusto. Dios está en contra de la injusticia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice versículo 15, porque Él le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Éxodo 33, versículo 19. Dios está hablando con Moisés y le dice exactamente esto. Yo haré pasar, fíjate lo que le dice, toda mi bondad delante de ti. La bondad, la pureza, la benevolencia de Dios la haré pasar delante de ti para que tú la veas y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Dios es el que da al que... aquel de quien Él se agrada. Él es el que da, como dice a continuación, el correr, versículo 16. Él es el que da el querer. Si tú y yo en algún momento de nuestras vidas hemos podido hacer algo digno realmente de honor, algo digno realmente de aprecio, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tú y yo, que somos malos por naturaleza, que incluso cuando pensamos que estamos haciendo algo bueno, lo estamos haciendo para que la gente nos vea, para sentirme bien conmigo mismo, para mírame qué bueno soy, para salir en la foto, incluso cuando pensamos que estamos haciendo algo bueno. Porque la realidad de nuestras vidas es que si hay algo en mi vida, en mía, el pastor, si tú ves algo bueno en mí, ves algo, espero que alguna cosita, ¿no? Es misericordia divina, expresada, pura gracia revelada. No me ves a mí, ves a Dios teniendo misericordia de alguien malo. Y esto es algo que Él ha escogido premeditadamente. No es sencillamente que Dios ha tirado jarras de gracia así, y a mí me ha caído un poco. No. Dios ha señalado, te ha señalado a ti. He dicho, voy a tener misericordia de ti. Voy a apiadarme de ti, voy a hacer algo bueno con los escombros de tu vida. Porque yo quiero, porque yo lo he decidido, porque esto es mi corazón. Así que, dice versículo 17, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios tiene misericordia de Israel. Dios se lo dice a Moisés, yo voy a tener misericordia del que tenga misericordia. Y te he escogido a ti para derramar mi misericordia en ti. Y a continuación cambia el foco y empieza a hablar de otra persona, ¿verdad? Faraón, Éxodo capítulo 9, versículo 16. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, le dice Dios a Faraón, para mostrarte mi poder, para proclamar mi poder por toda la tierra. Dios permitió al faraón mantenerse en su posición de autoridad. Dios permitió al faraón sostenerle la mirada a Dios mismo y hacerle un pulso a Dios mismo. Y Dios se lo permitió mantener en la esclavitud y en el sufrimiento a su propio pueblo. Dios activamente lo permitió porque quería demostrar algo. Quería hacer una demostración de su poder. Dios, por una parte, dice, mostró misericordia, permitió activamente, Él hizo que los suyos hicieran lo bueno y buscaran lo bueno, pero al mismo tiempo
endureció el corazón del faraón para demostrar su poder. ¡Qué injusticia!, ¿no? ¡Pobre faraón! ¡Pobrecito mío! Entre los capítulos 7 y 9 de Éxodo hay una serie de conversaciones y de afirmaciones acerca de lo que está ocurriendo en el corazón del faraón. Y algunas veces cuando están Moisés y Aarón confrontando al faraón con las plagas y con las pestes, con las señales, se dice que el faraón, él, endureció su propio corazón. Y otras veces se dice que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba el faraón endureciendo su propio corazón? ¿Estaba Dios endureciendo activamente el corazón de faraón? Fíjate lo que dice, ya lo hemos visto en el capítulo 1 de Romanos. Dice a partir del versículo 24. Cuando estábamos hablando de esta espiral descendente del corazón, del pecado del hombre, ¿verdad? Dice, por consiguiente... Bueno, mira, vamos un poco más atrás. Mira, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres, etcétera, etcétera. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. El proceso es el mismo. ¿Quién se está aquí endureciendo? ¿Están aquí los hombres recibiendo un trato injusto de Dios, que Dios ha endurecido, ha hecho una costra alrededor de su corazón para que sencillamente estén haciendo lo malo y estén enjaulados en una cárcel de pecado y no pueden hacer otra cosa? Pobrecitos míos, ¿qué van a hacer? No es esa la situación que está pintando, ¿eh? La situación es de una rebelión en contra de Dios, y me da igual quién digas tú que eres. Como le dice Faraón a Moisés, yo no conozco a ese Dios tuyo. ¿Quién es? ¿Qué me estás contando? Y como yo me rebelo en contra de Dios, lo que hace Dios es decir, ajá, muy bien. ¿Tú te quieres rebelar en contra de mí? Te voy a enseñar lo que significa rebelarte en contra de mí. Y no los encarcela en un pecado abstracto, en un pecado injusto que Dios manda para ellos. Dios los encarcela en su propio pecado. Y el pecado viene a ser el cepo que los engancha y no los deja salir de esta cárcel. El pecado es una cárcel, como hemos estado viendo muchas veces. El pecado no permite que tú salgas, te atrapa y te atrapó. Y lo siento, tú no puedes correr a la gracia divina cuando estás atrapado en el pecado. Tú no puedes correr hacia la misericordia de Dios cuando estás atrapado en tu propia maldad. No puedes, no porque Dios sea injusto, sino porque tú eres injusto. Porque tú y yo somos malos y nos atrapamos a nosotros mismos. Y lo que hace Dios es que si tú has escogido, en lugar de venir por el camino, meterte en el río, subirte a la barca, aunque Dios te ha dicho, eso va directo a un barranco, eso va directo a una cascada, te vas a matar, cállate, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Te subes a la barca y ¿qué hace Dios? Ahí te quedas en la barca. Y activamente yo hago que tú te quedes en la barca y que vayas hasta el final y que te caigas por lo que yo te he dicho que te va a pasar. Yo me aseguro que tú sufras las consecuencias de lo que has decidido por rebelarte en contra de mí. Eso es lo que hace Dios. Faraón endureció su corazón y Dios le confirmó en su endurecimiento. Y Dios activamente hizo que el faraón fuera hasta las últimas consecuencias de la rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a Israel para mostrar misericordia y al faraón para mostrar su poder. Así lo había escogido Dios, no porque fuera injusto, sino porque Faraón era injusto,
y porque Él tiene todo el derecho del mundo a escoger a quien quiere para mostrar misericordia. ¿Os acordáis de la parábola de la viña? ¿Y tú quién eres?, le dice Dios a los primeros que entraron a trabajar. ¿Y tú quién eres para decirme lo que yo hago? Si yo soy bueno con estos que han entrado después, ¿a ti qué te importa? Dios es soberano y Él puede hacer con lo suyo lo que quiere, y esto no es injusto. Y si yo quiero gastarme el dinero que yo tengo en comprarme una Coca-Cola en vez de una horchata, pues me compro la Coca-Cola en vez de la horchata porque es mío. ¿Entiendes? Esto no es injusticia. Yo puedo hacer con lo mío lo que quiera. Y lo que tú y yo merecemos no es lo que recibimos de Dios. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, nunca vas a recibir de Dios lo que mereces. Y quizá hay momentos en nuestra vida, y esto es verdad, ¿no?, que vemos lo que hace otro, que aparentemente es peor que nosotros, y se porta peor, y roba, y dice tacos, yo qué sé qué te digo. Y se porta muy mal, y tiene más, y mira casoplón, y mira el coche, y mira qué bien de salud, y por qué le trata bien la gente si es mala persona. Pues muchas veces nos lamentamos por no tener lo que merecemos. Eso es lo que llama la Biblia misericordia. Tú y yo no tenemos lo que merecemos. Y cuando sientas la tentación de quejarte delante de Dios y decirle, no me estás dando lo que merezco, mira, vamos a parar. Y me lo digo a mí mismo el primero, paremos y pensemos y nos arrodillemos y demos gracias a Dios porque no tenemos lo que merecemos. Porque tenemos misericordia. Porque tenemos gracia inmerecida que Él nos da. Porque tenemos a Cristo. Tenemos una salvación que Él nos ha dado. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la Trinidad del credo de Nicea, verdad? El Padre nos ha escogido, el Hijo ha pagado por nosotros, el Espíritu lo ha aplicado a nuestras vidas. Esta salvación maravillosa, enorme, escandalosa, que la Trinidad, la Deidad al completo ha obtenido y nos ha aplicado para nosotros, es tan grande. Cristo dijo, las que están en mi mano, las ovejas que están en mi mano nunca van a poder salir, están en completa seguridad. El Padre nos da seguridad, el Espíritu nos sella para salvación. Tu salvación, mi salvación, no depende de lo que nosotros valgamos, tengamos, hagamos, depende de Dios. Nunca jamás podrás hacer nada para ganarla. Nunca jamás podrás hacer nada para perderla, porque no depende de nosotros. Así que, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 15, si oís mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el día en que me provocasteis. Que nuestros corazones no sean como el de Faraón. Él nos da un corazón de carne para quitar nuestro corazón de piedra. Un corazón que quiera servir a Dios, escuchar su voz, reblandecer nuestro corazón, bajarnos de la burra en la que estamos subidos, salir de este orgullo que tenemos, dejar de hacer nuestra voluntad y empezar a querer hacer la suya. Porque es de Él de quien dependemos. Porque es Él el que nos da todo lo bueno que nosotros tenemos. Así que Dios no es injusto. Pero Pablo anticipa otra objeción a partir del versículo 19. Porque pues todavía reprocha a Dios. Ajá. Porque ¿quién resiste su voluntad? Si Dios es soberano, Dios es soberano, ¿verdad? Él escoge a unos y no escoge a otros. Implícitamente rechaza a otros, ¿no? Dios es totalmente soberano. ¿Quién puede resistir el llamamiento de Dios? ¿Quién? Ya te lo digo yo. Nadie. Entonces,
si nadie puede resistir su voluntad, si es Dios en última instancia el que decide de antemano, ¿cómo puede Dios pedir responsabilidad a nadie? Oh, jaque mate, ¿no? Menuda pregunta. Dios es soberano en sus designios. Y esta pregunta, fíjate, es muy legítima, ¿eh? Es muy buena pregunta. Si alguien te la hace, pues, y si tú te la haces, muy buena pregunta, bien pensado. Pablo, curiosamente, no responde a esta pregunta de una manera lógica. No tiene por qué. Fíjate qué es lo que dice Pablo. Al contrario, Pablo le da la vuelta a la tortilla y responde a la pregunta con otra pregunta. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Tú quién te crees que eres, muchacho? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro al hacer de la misma masa un barro para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Quién eres tú para responderle a Dios? ¿De qué derecho te piensas que tienes para pedirle responsabilidades a Dios? Y fíjate que, como digo, Pablo no está respondiendo a la pregunta. ¿Es Dios injusto? ¿Dios puede pedirme responsabilidades a mí si yo sencillamente estoy siguiendo el curso de vida que Él ha planeado para mí? No, esto es un poco como cuando alguien, o tú mismo, o yo mismo, pues respondemos con nuestro pronto, porque somos así, ¿verdad? Y después, cuando intentamos disculparnos, lo que decimos es que yo soy así. Yo es que soy así. ¿Qué quieres que haga? Tengo este pronto. ¿Te aguantas? ¿Soy así? Dios me ha hecho así. Yo no tengo responsabilidad. La culpa es, yo qué sé, de la genética, la educación, la sociedad, el heteropatriarcado, lo que te salga de las narices. Pero yo soy así. Yo no tengo la culpa. Pues esto es un poco así, ¿no? Si yo estoy rechazando a Dios constantemente, si a mí me da exactamente igual lo que Dios diga de mí, es porque Dios me ha rechazado a mí de antemano y por lo tanto no solo tengo la ocasión para poder rechazar a Dios, y fíjate si la tengo, que lo estoy haciendo ahora mismo, sino que además tengo la excusa. Así me ha hecho Dios. Yo no lo merezco esto. Dios es injusto por sellarme para la condenación desde antes de nacer. ¿Y qué responde Pablo? Cállate la boca, anda. Deja de decir tonterías. Tú puedes revelarte, pedirle explicaciones a Dios, y Pablo pone un paralelismo, el del barro, ¿verdad? Fíjate Isaías lo que dice, capítulo 29, versículo 16. Dice, ¿qué equivocación la que tenéis? ¿Acaso se considera el alfarero igual que el barro para que diga la obra de quien él no me hizo? ¿O diga la vasija del alfarero, él no tiene entendimiento? Jeremías también, capítulo 18, versículos 4 al 6. Pero la vasija de barro que él estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió e hizo de ella otra vasija, según le pareció bien al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Dios hace lo que quiere, como un alfarero hace lo que quiere con una vasija. Y Dios, igual que un alfarero, puede hacer algunos vasos para unos usos y otros vasos para otros usos, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo soy el alfarero, yo hago un vasito, que es lo más sencillo. No sé si alguna vez en el colegio o algo habéis hecho alguna de estas. ¿Y qué es lo más típico? Mi padre fumaba cuando yo era pequeño. Pues yo que le hacía un cenicero, porque es lo más fácil, ¿no? Seguro que al barro no le gustaba nada ponerse ahí perdido de ceniza de educador negro. Seguro que no le gustaba nada, pero lo hacía. ¿Por qué? Pues porque me ha parecido bien y me ha parecido correcto y es lo que he hecho. ¿Podría haber hecho una copa preciosa y tal? Yo no, ¿vale? Pero alguien que hubiera sabido, sí, hubiera podido hacerlo fácilmente, sin ningún problema. Ahora, el barro, ahí, ni pincha ni corta. No tiene ninguna capacidad de decisión. El creador es el que decide el uso y no el barro.
El Creador, esto es un principio básico, tiene derecho sobre las criaturas. Si yo lo hago, decido para qué lo hago. Y esto en sí puede sonar arbitrario. Esto es legítimo. Si yo quiero hacer un barco precioso y me cuesta mucho hacerlo y lo quiero hacer para después derribarlo de un pisotón, lo puedo hacer. Pero puede sonar un poco arbitrario. Ahora, Pablo lo matiza un poco con los versículos que vienen a continuación. Dice versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Pablo matiza un poco esta afirmación de que es totalmente cierto. Dios ha creado algunos vasos para usos, ¿cómo lo dice? Para usos honorables, para beber un vinito o alguna cosa así que dices, uy, qué clase, ¿no? O otros vasos para usos ordinarios. Y si quiere hacer un vaso o un cuenco para usarlo de letrina, pues es el uso que lo ha decidido, ¿no? Pero Dios no es sencillamente alguien tirano y arbitrario y que escoge así porque le da la gana. Él está dispuesto, sí, a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, pero soporta con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Dios tiene paciencia. Y Él podría, a aquellos que Él ha decidido que no va a mostrar su misericordia de una manera tan activa hacia ellos, Él podría, sencillamente, porque tiene toda la potestad de hacerlo, enviarlos al lago de fuego y azufre. Podría hacerlo, pero no lo hace. Tiene misericordia, tiene paciencia incluso con ellos. ¿Por qué tiene paciencia Dios con estas personas? ¿Por qué? Porque su paciencia invita al arrepentimiento, para que se puedan arrepentir. Romanos capítulo 2, versículo 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No, que es que Dios no me ha escogido. O se lo puedes tú decir a alguien, Dios no te ha escogido. Date por sentenciado al infierno. ¡Hala! Por bobo. Ya está. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia. Dios tiene los brazos abiertos. Dios quiere que todos vayan a Él, que es un buen Padre amoroso, misericordioso, que realmente perdona a cualquiera que se arrepienta y quiera ir delante de Él por los méritos de Cristo. Y jamás echará fuera a nadie que venga a Él arrepentido. Nunca. Y Dios tiene paciencia y espera y desea que todos vengan a Él y todos se arrepientan delante de Él. Fíjate. Versículo 22 dice que Dios está dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder hacia estos vasos de ira preparados para la destrucción. Es interesante cómo este verbo está conjugado. Preparados. Esto es en el griego un participio pasivo, ¿vale? ¿Qué significa esto en cristiano? Significa que Dios no es el agente activo aquí en esta preparación. Ellos han sido preparados. Es un poco como un reflexivo. ¿Sabéis lo que es un reflexivo? Ellos se han preparado a sí mismos. Dios ha permitido que ellos se hayan preparado a sí mismos para la ira. Dios es el que
Dice Romanos 2:5, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y tú y yo, si hemos rechazado a Cristo y si nos da exactamente igual lo que Dios ha permitido y lo que Dios ha hecho por nosotros, lo único que estamos haciendo es cociéndonos a fuego lento, preparando la ira para nosotros mismos, para el día de la revelación, el día en que la ira será desatada sobre nuestras cabezas. Es el mismo verbo, pero es distinta conjugación lo que se usa en el siguiente versículo, versículo 23, que dice: lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. El verbo es el mismo, ¿no? Preparar, ¿verdad? Pero este no es pasivo. Este es activo. Dios activamente, en un momento dado, nos preparó a ti y a mí. ¿Cómo nos preparó? Nos preparó escogiéndonos. Nos preparó por los méritos de su Hijo Jesucristo, muriendo por nosotros, resucitando por nosotros. Nos preparó el día que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo a nuestro favor y el Espíritu Santo aplicó todo esto a nuestras vidas. Y ahora tú y yo hemos sido preparados, a pesar de merecer ser vasos de ira, hemos sido preparados para ser vasos de misericordia. Hemos sido preparados por nuestro Señor. Así que no somos marionetas, ¿eh? No somos marionetas sin voluntad. ¿Es Dios soberano? Total y absolutamente. ¿Tú y yo somos responsables de lo que hacemos? Total y absolutamente. Si tú aún estás vivo, ahora mismo, es porque Dios todavía sigue teniendo paciencia contigo. Es porque la garra de la muerte, por la voluntad expresa del Creador, aún no se ha cerrado sobre tu cuello. Ahora, ¿que tú y yo mereceríamos que eso ya se hubiera cerrado? Por supuesto que sí. ¿Que mereceríamos haber sido echados al lago de fuego? Por supuesto que sí. Es lo que venimos mereciendo desde que nacimos. Pero Dios es misericordioso. Y Él quiere que todos se arrepientan. La mejor decisión que puedes tomar es rendirte, aceptar que Él es el Señor, que Él es el alfarero y clamar a su misericordia, no a lo que tú y yo merecemos, sino a su misericordia. Así que ¿es Dios injusto al reprocharnos cuando no le aceptamos porque Él no nos ha escogido? Por supuesto que no. Si Él no nos ha escogido, es porque nosotros no hemos decidido seguirle a Él. ¿Entiendes? Las dos cosas funcionan a la vez, ¿eh? Debemos tener mucho cuidado con esto de la soberanía y del libre albedrío. Dios es soberano totalmente, si lo vemos desde el punto de vista divino, pero tú y yo somos responsables totalmente, si lo vemos desde el punto de vista humano. ¿Cómo funciona esto? No lo sé, pero funciona. Y esta es una tensión que aparece en la Biblia y que no debemos intentar disolverla en la nada, porque tú y yo somos responsables, pero Dios es totalmente soberano. Él es fiel en sus promesas. Si estamos con la idea de que Él es el que escoge a unos y el que rechaza a otros, podemos quedarnos un poco con la idea de que Dios es un poco un tirano, ¿no? Arbitrario. Tú sí, tú no. ¿Por qué? Tú eres rubio. ¡Hala! Y tú eres más bajito, bueno, 69 menos. ¡Hala! ¡Al infierno! Pero bueno, hombre, yo qué sé. Dios no es un tirano. Dios es soberano. Pero Él es fiel. Amén. Es un buen soberano. Él es exactamente el gobernante que necesitamos. Tantas cosas que tenemos hoy en día, no tanto amor en cierto sentido por la democracia. La democracia. El mejor gobierno no es la democracia. Verás tú cuando se sube esto a YouTube. El mejor gobierno no es la democracia. El mejor gobierno es una monarquía absoluta y férrea. Pero no de cualquiera, de nuestro Señor. Él es soberano, pero es bueno.
es sabio, es poderoso, sabe exactamente lo que necesitamos. Él no se mueve por intereses egoístas. Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Él es el que merecía el vaso de gloria y estuvo dispuesto aquel día en Getsemaní a decirle a su padre: yo me voy a beber el vaso de la ira. El vaso de la ira que tú y yo merecíamos se lo bebió Él. Ese es nuestro Señor. Ese es el gobernante que necesitamos. Señor, amén. Él es fiel a su promesa. Versículo 24. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Fíjate, aquí Pablo por primera vez habla en primera persona del plural. Estaba hablando acerca de Israel hasta ahora, ¿verdad? Y a partir de ahora dice nosotros, hablando a la congregación de Roma, la mayoría gentiles, algún judío habría, pero la mayoría gentiles. Y Pablo dice, somos nosotros. Nosotros somos los vasos de misericordia que Él ha preparado para su gloria. Nosotros que no merecíamos nada, nosotros que no teníamos parte en los pactos, nosotros que no teníamos promesas hechas a nosotros de ninguna manera, porque nosotros no somos Israel, nosotros a quienes llamó, no solo de entre los judíos, no, también de entre los gentiles. Y todo esto que Pablo estaba diciendo nos lo aplica a nosotros. Y te lo puedes aplicar a ti y me lo puedo aplicar a mí. Y fíjate que Pablo cita algunos versículos de Oseas, ahí en los versículos 25 y 26. Oseas 2:23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de Lo Ruama. Y diré a Lo Ammi. Lo Ruama es la no compadecida. Y diré a Lo Ammi no es mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Oseas 1:10. Y el número de los israelitas será como la arena del mar, pero no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. Estos son los versículos que cita Pablo. En Oseas, estos versículos se están aplicando a Israel. A una Israel restaurada en la tierra. Oseas está diciendo, vosotros sois como una ramera, peor que una ramera. Vosotros os habéis prostituido, habéis dejado de lado a vuestro esposo, a vuestro Dios. Pero yo, a vosotros, que os había llamado, no tendré compasión de vosotros, Lo Ruama, o no compadecida, o Lo Ammi, no sois mi pueblo. A vosotros os voy a decir, tengo compasión de vosotros. A vosotros os voy a decir, sois mi pueblo. A vosotros os voy a decir, hijos del Dios viviente. Esto que Dios se lo aplicó y se lo prometió a Israel. Ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo está diciendo a nosotros. Y nosotros que no éramos pueblo de Dios, desde luego que no. Ni promesa, ni nada que teníamos en ese sentido. Dios nos ha hecho pueblo de Dios. Y nosotros que éramos hijos de Satanás. No solo por herencia, sino también por decisión, por acción, por pecado. Dios nos ha hecho hijos de Dios. Señor, amén. Tú y yo tenemos la puerta abierta por este que es fiel, totalmente fiel, fiel a sus promesas. Isaías capítulo 10 versículos 22 y 23. Pues aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Una destrucción está decidida, desbordante de justicia, porque el Señor Dios de los ejércitos ejecutará una destrucción completa y determinada en medio de toda la tierra. Dios va a juzgar a su pueblo Israel. Isaías 1:9, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente, dice el versículo 29 de Romanos 9, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. No todo Israel, como hemos estado viendo en los textos anteriores, no todo Israel es Israel espiritual. No el ser hijo descendiente biológico de Abraham no te da el derecho a ser hijo de Dios. Y de la misma manera, tú y yo, que no éramos hijos de Dios, que no éramos hijos de Abraham, por la misericordia divina hacia nosotros,
por la bondad, por la fidelidad a sus promesas, hemos podido llegar a ser hijos de Dios. Y tú y yo podemos afirmar, como está aquí diciendo Pablo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros, hubiéramos llegado a ser como Gomorra, semejantes a Sodoma. Porque lo único que merecemos es que este fuego y azufre que cayó del cielo sobre estas ciudades caiga aquí sobre Alcalá de Henares y sobre España. Eso es lo único que merecemos. ¿Qué es lo que impide que ahora mismo la tierra se abra y tú caigas? ¿Y yo caiga? La misericordia divina. Sí, Señor. Amén. Este es el hilo que nos sostiene. Sí, Señor. ¿Tú estás aquí y nunca has puesto tu confianza en Jesús? ¿Tú sigues en esta situación de rebeldía, levantando el brazo, el puño delante de Dios y diciendo, yo voy a vivir mi vida como a mí me dé la gana? ¿Tú no tienes derecho sobre mí? Cuidado. Cuidado, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es buena, es preciosa. Él es un Dios paciente. Sí, Señor. Pero te vas a ver cara a cara con Él un día, ¿eh? Y no sabes cuándo. Acude a Cristo hoy. Acude a Él en esta misma mañana. A veces cuando nos montamos en el coche y vamos a algún sitio con mis hijos, vamos a algún sitio que ellos no tienen localizado, ¿vale? A los 2 sitios que siempre solemos ir. Si es a otro sitio, pues ya mis hijos se ponen nerviosos. ¿A dónde estamos yendo, papá? ¿Dónde vamos? Y empiezan a ver cosas que no son las normales, ¿no? Mis padres no entienden, mis hijos no entienden lo que está pasando, no saben a dónde vamos, pero el que conduce lo sabe. Yo sé a dónde voy, y si no lo sé, tengo el GPS que me dice a dónde voy. Tú y yo puede ser que pasemos por paisajes en nuestra vida, y por curvas, y por noches que no conocemos. Puede ser que estés atravesando, que vayas a atravesar alguna crisis grande que no entiendes y que le dices a Dios, ¿estás en control? ¿Sabes lo que estás haciendo? Porque yo no conozco esto y tengo miedo. Tranquilo. Confía en el que conduce. Por la misericordia de Dios, si tú has puesto tu confianza en Cristo, tú no conduces tu propia vida. Y esto es una noticia muy consoladora. Sí, Señor. Amén. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Señor. Amén. Tú no lo sabes. Yo no lo sé. No pasa nada. El que importa que lo sepa, lo sabe. Y lo tiene todo muy, muy, muy bien preparado. Así que podemos mirar hacia el futuro con confianza. Podemos tener esperanza, podemos tener seguridad. Podemos tener la seguridad, como estábamos viendo antes, de que el gran vaso de la ira que tú y yo habíamos preparado para nosotros mismos, nuestro pecado, la ira de Dios sobre nuestras cabezas, ya fue parada, frenada por el Salvador. Que Él, que merecía el vaso de gloria, tomó el vaso de ira, para que nosotros podamos ser objetos de su misericordia. Señor. Amén. Dios es justo en su misericordia. Él es soberano en sus designios. Él es fiel en sus promesas. Amén. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en el alfarero. Confiar en Él. Descansar en sus manos. No endurecer nuestro corazón como el faraón. No discutir con Dios. Intentar ser blanditos en sus manos para que Él haga lo que quiera con nuestras vidas. Rendirnos delante de Cristo. Descansar en su gracia, en su misericordia y en su soberanía. Él es el Dios soberano. Y esto no es una mala noticia. Esta es la mejor noticia que puedo daros hoy y que podré daros en toda la historia. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por Jesucristo. Gracias porque si podemos acudir a tu misericordia, si tú nos has hecho ser pueblo a nosotros que no éramos pueblo, si tú nos has dado misericordia y favor a nosotros que no lo merecíamos, si nosotros que
Solo merecíamos el infierno, el castigo eterno. Hemos sido preparados y separados para la gloria eterna, para disfrutar eternamente de ti, de la comunión con tu Hijo Jesucristo. Esto es solo por los méritos de Cristo. Esto es solo por tu soberanía hacia nosotros. Gracias por transformar nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por hacernos rendirnos. Gracias por hacernos ver nuestro pecado y confesar y arrepentirnos de nuestra maldad. Muchas gracias porque tenemos a un sumo sacerdote que ha pagado por nuestra maldad y hoy intercede delante de ti. Muchas gracias por tu gran salvación, por tu soberanía, por tu misericordia, porque tú eres fiel. Muchas gracias por Jesús. Te ruego por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en ti, Dios. Envía tu Espíritu Santo, convéncelos, derriba sus barreras y que el día de hoy pueda ser el día de salvación para ellos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a descansar en el Rey. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.